Hoy por hoy no se está contratando al que mejor, al que más sabe, sino al que mejor se sabe vender. No, tengo un montón de preguntas ya. ¿Cómo uno empieza a cuidar la salud mental? ¿Tienes algún kit de emergencia que deberíamos tener todos? Primero, busca una red de apoyo. Valídate, ¿no? Porque entonces todo este tema de salud mental es un tabú, entonces se ve uno vulnerable y no. Segundo, replantéate hábitos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi caso me di cuenta que todo el tema de la ansiedad y la depresión es la acumulación de malos hábitos. En la hoja de vida debemos poner logros o responsabilidades o qué se debe poner. Yo odio esas hojas de vida que son súper extensas y que tienen pues, funciones y logros. ¿Qué otros aspectos uno debería tener en cuenta antes de decidir cambiar de empresa? A partir de tu realidad, empezar a hacer como un checklist de estas cosas. Entonces, por ejemplo, una mamá que se acaba de reincorporar de una licencia de maternidad, no es momento de hacer un cambio laboral. Una persona que acaba de empezar a estudiar una maestría donde le va a tocar dividir muy bien su tiempo entre estudiar, cumplir con reuniones de oficina, no es momento de hacer un cambio laboral. Cuando en las postulaciones o en el job description colocan salario a convenir, siento que uno va como más a ciegas. ¿Cómo se deben abordar estos temas? Pues mira, es que es tan difícil. Bueno, muy bien, bienvenidos. Hoy estamos en un nuevo episodio de Lecciones de CEOs Podcast. Estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar con una experta en reclutamiento, una experta que nos va a ayudar a dar consejos, a tener herramientas para tomar el control en algo tan interesante como es la consecución de trabajo y también el reclutamiento por parte de las empresas. María José, gracias por estar acá. A ti, Juan, gracias por la invitación. Quisiera iniciar este espacio preguntándote, María José, ¿cuál es tu misión? Qué pregunta tan compleja. Oye, ¿cuál es mi misión? Mis misión es ser auténtica y desde esa autenticidad poder impactar a otros. Esa es mi misión. Desde cualquier ámbito, desde lo creativo, desde lo social, desde tantos enfoques que uno puede tener, pero todos los días me levanto intentando ser yo y ser leal a mí misma. Esa es mi misión. Y creo que lo que tú mencionas es súper clave, ser auténtico, serse fiel a uno mismo. Y eso también se refleja muchísimo en el mundo de conseguir trabajo o al mismo tiempo, no solo conseguir trabajo en una selección, sino también en un proceso interno o incluso en el ambiente de trabajo. Y tú has hablado durante todas tus redes sociales lo importante que es ser auténtico y que has estado en los dos lados del proceso. Quisiera preguntarte cuál fue esa experiencia que te dolió, si se quiere, para iniciar esto. Porque el ser humano se mueve o por dolor o por placer. La tienes clarísima, tal cual. A ver, yo te cuento un poquito rápidamente para no extenderme y yo soy socióloga de formación, yo no soy psicóloga. Cuando terminé mi universidad, me gradué en la Javeriana de Bogotá, dije, yo quiero hacer una práctica que tenga aplicación, no hacerla por un requisito para graduarme, sino que realmente tenga un fundamento, pero lastimosamente el enfoque que tenían en ese momento era hacer una práctica muy social, en fundaciones, en ONG, muy asistencialista, que a mí esa parte de mi carrera realmente no era la que me movía. Y encontré la única, literalmente me tocó buscar a mí a través de los contactos que tenía en ese momento, encontré hacerlo en un headhunter, que yo decía, ¿eso qué es? No entiendo, ¿eso cómo se hace? ¿Con qué se come? ¿Cuál es el enfoque? Y me enteré que esto es una firma de reclutamiento para encontrar perfiles de media y alta gerencia. Básicamente, las empresas pagan este servicio para encontrar sus C-levels, presidentes, gerentes financieros, gerentes de mercadeo, y arranqué por ahí. El tema corporativo me encantó desde sí, como ese juego de roles, desde cómo se visten. Y yo dije, este tema me fascina. Incluso una anécdota muy chistosa era que cuando me hacían el seguimiento de práctica, iba el director de mi carrera con el pelo largo, como modo hippie, ¿no? Como lo que somos los sociólogos, supremamente como cualitativos. Y entonces me decían, oiga, por allá hay un señor que está haciéndole seguimiento a usted y estos eran encorbatados, entonces ese choque cultural como que me encantó. Arranqué por ahí, después dije, aquí me hace falta un poquito la aplicación del sector corporativo. Me fui al mundo corporativo, ya no desde un tercero, sino directamente me fui a una empresa de retail y ahí fue espectacular la experiencia, pero después de 3 años dije, me siento un poco estancada, me gustaría hacer un siguiente paso.
Te voy a contar de mi punto de quiebre. Estamos hablando de enero del 2020. Yo hago el Ujú. cambio, me ofrecen un cargo espectacular para abrir una oficina de otro headhunter en Bogotá y estos 2 meses fueron para mí mi peor pesadilla laboral. O sea, literalmente viví lo que es burnout, un liderazgo pésimo, no tener balance entre mi vida laboral y personal y literalmente me enfermé. Yo en ese momento desarrollé un asma de la nada, nunca me había dado asma. Prácticamente empecé a sufrir de unos dolores en las costillas, bueno, terrible. Y ahí dije, esto no es. Pero nos hicimos un favor mutuo porque literalmente mi periodo de prueba se cumplía el 20 de marzo del 2020 y yo ya tenía decidido, dije, no, yo no, esto no es vida para mí, laboralmente hablando. Y justo pues llega cuarentena, pandemia, entonces obviamente todos los procesos que yo estaba adelantando se quedan estancados y pues fue como, gracias, pero no gracias. Y ese momento para mí fue como mi punto de quiebre de que no tenía ni idea qué quería en mi vida, pero qué no quiero en mi vida laboral es esto. No quiero un jefe que me haga micromanagement, no quiero una persona que no sepa liderar. Sentía un poquitico el tema de emprender y ahí fue donde yo dije, pero yo cómo puedo emprender. Mi esposo siempre ha sido emprendedor toda la vida, entonces como que él me movilizaba un poquito, me metía como esas ideas, hasta que a raíz de la pandemia, mira, yo soy un caso de éxito de la pandemia, muchas personas que fueron sacadas de estas empresas despedidas, María, llevo 15 años sin actualizar mi hoja de vida, ¿cómo me preparo para una entrevista? Ayúdame. Y yo, amigos, ¿no? Te estoy hablando de súper cercanos pues de la oficina. Empecé como a tener unas sesiones uno a uno y esto empezó a correr, correr, a correr, a correr, a correr la voz, pero para decirte, yo en pandemia tenía 15 sesiones al día, era una locura. Entonces ahí fue donde yo Ok. dije, ok, un segundo, esto está desbordado. Ya después, cuando se empezó a reactivar el mercado, esas mismas personas que yo terminé asesorando empezaron a decirme, María, tú me ayudaste como a prepararme para este proceso, ahora soy gerente financiero, necesito estos perfiles, ayúdame. Y así, mira, de forma orgánica, terminé creando estas dos unidades de negocio. Por un lado, el asesoramiento personalizado a personas que necesitan pues ese cambio laboral y por otro lado, ayudar a empresas a encontrar talento. Así que mi punto de quiebre, esa pésima jefe que tuve, que me dejó claro que no quería seguir empleada y acá estoy. Pero mira que, pues nada, lo curioso, lo valioso de esos momentos, naturalmente, pues la pandemia, pues un momento súper difícil, yo creo que para todos. Yo personalmente no me creo que nos hayamos quedado en la casa todos. O sea, genuinamente, hoy en día, 5 años después, digo como, es imposible que hayamos hecho eso. Y justamente en ese aspecto quisiera tocar, porque pues estás básicamente como en la mitad, ¿no? Como que miras estas dos unidades de negocio, interacción con personas, sociología. ¿Qué experiencia de tu infancia te marcó para que tú digas, a mí me encanta como conocer el ser humano, porque actúa así, cómo lo hace? ¿Cómo eras tú de pequeña para llegar hasta acá, a lo que eres hoy? A lo que soy hoy. Ay, qué pregunta tan bonita. Oye, siempre he sido muy curiosa. Siempre me gusta entender el porqué de las cosas. Nunca me quedé con la respuesta de mis papás de porque sí o porque el mundo es así. Siempre quise ir un poquito más allá. Em, Siempre me cuestioné mucho y siempre fui muy disruptiva en todo lo que hice. Desde que escogí mi carrera, toda mi familia son médicos, abogados. Yo dije, yo voy a estudiar sociología. Cuando yo fui a estudiar sociología, mi papá me dijo, ¿eso qué es? ¿Eso con qué se come? Y para contarte otra anécdota, justamente cuando fuimos a mi universidad, yo arranqué en Cali y luego terminé en Bogotá, mitad y mitad hice la carrera en Bogotá. Fuimos al open house de esta universidad y salimos y estábamos como en el paradero de buses y una persona literalmente que estaba pasando por la calle y creo que era el que toma como las rutas de los buses, Así ¿no? No como el sé tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. exactamente. Ay, niña, ¿y usted vino al open house? Y yo sí, y mi papá sentado, ¿no? Y llega y dice, ¿y qué va a estudiar? Yo le dije sociología. Yo también soy sociólogo. Y entonces mi papá me mira como, usted va a estudiar para realmente no ser abogada, no ser médico y terminar, pues si me entienden, no es por Sí, denigrar ni obvio. mucho menos, pero sí, obviamente los papás quieren que uno sea pues un máster en todo. Entonces fue como empezar a pelear contra la corriente. Empecé a estudiar sociología. Obviamente yo era la diferente con el resto de mis compañeros, todos mis compañeros absolutamente, como desde lo cualitativo, la idea abstracta, yo siempre he tenido esa dualidad. Me encanta ser creativa, pero me encanta aterrizarlo con números, con datos y demás. Em,
Y otra historia antes de eso, digamos a mitad de mi carrera, porque terminé yo en Bogotá, yo arranqué en Cali, luego en Bogotá, yo en ese momento estaba con todos esos temas de modelaje, me gané un reinado, luego me destituyeron para ser reina de belleza y esto era que 20 años, yo les dije a mis papás, yo me voy para Bogotá, les guste o no les guste, me voy para Bogotá, quiero estudiar allá, siento que allá es como, era mi momento de emanciparme un poquito. Ya, Literalmente me fui de la casa. Mi papá me dijo, si usted se va a ir, mi responsabilidad del estudio es aquí en Cali, usted decide su camino. Y me fui. Afortunadamente, yo creo mucho en Dios, me mandó muchos ángeles de la guarda. Tuve un amigo pues espectacular que me ayudó un montón, sabía este medio de comerciales y demás. Y me conectó, empecé a ganar plata porque claro, me tocó parar la universidad porque ¿y quién se la paga? Además, lo que sí, cuestan claro, los semestres en Bogotá, ¿no? claro. Entonces me tocó parar un tiempo. Él me empezó a promover en cosas de comerciales de televisión, en rodajes, no sé qué. Y ahí empecé a hacer mi flujo de caja, mi flujo de caja. Después de 6 meses le digo a mi papá, papi, voy a entrar a la Javeriana, cuesta tanta plata, tú me sirves de codeudor, pues porque obviamente no podía pagar todo un totazo. Y me dice, ¿y usted en qué está metida? ¿Cómo así? Pero no, el divino nunca, nunca me ha desamparado, ha sido absolutamente incondicional conmigo, me dijo como, cuenta conmigo y ahí seguí con mi carrera y bueno, me enganché. Pero esto que hace como que todo el tiempo yo no he querido seguir el molde de lo que está previamente establecido, sobre todo por los papás que son como la única verdad de uno y me he cuestionado. Entonces eso ha sido como lo que yo he logrado acumular todos estos años y todos los días me planteo y es, ¿esto que estoy haciendo lo hago por agradar o porque realmente lo quiero hacer? Entonces, esa es un poquito mi historia. Tocas un tema muy importante y es ese tema de las creencias, ¿no? De lo, como tú dices, o sea, esto realmente lo estoy haciendo porque yo lo estoy pensando o porque naturalmente alguien me lo implantó, bien sea mis papás o la sociedad. Y eso mismo pasa en los procesos de selección. Desde tu punto de vista, ¿cuál es esa creencia limitante que uno puede tener al momento de afrontar, pues sí, los procesos de selección, de la misma atracción y cómo uno puede empezar a superar esto? Mira, yo creo que si uno tiene claro que un proceso de selección siempre es en doble vía, no solamente la empresa te selecciona a ti, sino que tú seleccionas tu futuro empleador, ahí te respondo la pregunta. ¿Qué pasa? Lastimosamente estamos en una cultura latinoamericana, especialmente en Colombia, donde nos afecta mucho el qué dirán y por lo tanto es tan importante agradar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, preparo mucho y digamos, ¿cómo nace este tema de asesorar candidatos? Porque me frustro cómo empresas descartan candidatos brillantes porque no se saben vender, ¿sí? Entonces ahí es donde me encanta decirles, mire, esto es lo que pasa detrás de un proceso de selección, desde tu comunicación no verbal, es que si tú te iluminas la cara, te sientas bien, dices esto o vendes esto, vas a lograr conseguir el trabajo, ¿sí? Porque está claro y comprobado de que hoy por hoy no se está contratando al que mejor, al que más sabe, sino al que mejor se sabe vender, ¿sí? Entonces, si tú entiendes eso, tienes un rol proactivo y cuestionador durante el proceso de selección. ¿Por qué se generó la vacante? Em, ¿Por qué están contratando a alguien externo y no darle la oportunidad a alguien interno, por ejemplo? ¿Porque le recomendarías preguntarle, por ejemplo, a la persona de la empresa, le recomendarías a algún amigo, a algún familiar trabajar aquí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar aquí? Pero entonces cuando llegas a parte de las preguntas es como, ¿y cuándo me llaman? ¿Y cuántos candidatos tienen en el proceso? Y yo digo, ¿de verdad vas a gastar ese comodín tan importante de cuestionar si es la empresa para ti en esas cosas tan irrelevantes? Entonces, si tú entiendes que tú eres parte de esa decisión y es en doble vía, obviamente uno tiene necesidades, uno está desempleado, los ingresos y demás, pero yo creo que en la vida siempre está el lugar asignado para ti. Entonces, mirarlo desde ahí te da un poder de negociación importante. Sin duda, porque yo, digamos que uno de los temas que a mí me llama muchísimo la curiosidad es justamente esto, los procesos de selección, porque yo siento que es como uno casarse con alguien y básicamente son tres citas, pongámoslo más o menos, ¿no? Más o menos. Más Ujú. o menos tres citas, entonces uno dice, desde los dos lados, es como, ¿cómo te vas a casar con alguien con tres citas nada más? Y donde los dos siempre están, digamos que obviamente buscando o colocar su mejor forma, ¿no? Su mejor, eh, sí, sí, su mejor Sí, su mejor versión, por decirlo versión, así. esa era la palabra, Ajá, discúlpame. De acuerdo, tranquilo. entonces es súper, súper extraño eso y creo que en la medida que uno pregunta bien, pues puede empezar
a decir, venga, esta empresa de pronto es para mí o no es para mí. Pero algo que marcaste ahorita y me llamó mucho la atención fue que hay grandes candidatos que no se saben vender. Y creo que pues, es un problema mayúsculo que a veces uno no sabe cuál es ese diferencial que uno tiene. Uno cómo puede empezar a reconocer esto. Mira, yo creo que, a ver, es que depende del contexto en el que estés. No te puedo responder la pregunta si estás literalmente, llevas muchos meses acumulando frustración y estás desempleado, distinto a la realidad de una persona que apenas está buscando su primer empleo y muy distinto a aquel que está feliz, pues tranquilo en su trabajo y que está buscando esa transición laboral. Pero en general lo que yo te puedo decir es, uno tiene que ser auténtico, ¿sí? Pero también entender quién es tu interlocutor. Y ese entendimiento del interlocutor, yo te voy a dar estos tips. Hazlo como un embudo, de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general? La industria. Entonces, vamos a hacer el caso con X empresa que hace parte del segmento de consumo masivo. Entonces, entender qué competencias buscan en un perfil, independientemente del cargo, en consumo masivo. Consumo masivo es un negocio que va a 10.000 por hora, no para. Entonces, sí o sí necesito gente con sentido de urgencia, proactiva, dinámica. ¿Listo? Después paso al cargo. Por ejemplo, no es lo mismo aplicar un cargo de logística que aplicar un cargo comercial. Un comercial, por ejemplo, tiene que ser una persona absolutamente influyente, una persona que sepa relacionarse, que rompa el hielo, que sepa llamar la atención del otro para persuadirle la venta, pero también que sepa orientarse al logro, es decir, como cerrar, no vender humo, sino cerrar, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas a entender toda esta decantación, ¿no? Y ya después te metes en tu proceso individual, ¿no? Entonces ahí ya empiezan las condiciones de, bueno, ¿cuánto es mi aspiración salarial? Em, ¿Qué estoy buscando? Si un trabajo híbrido, un trabajo remoto. Porque entonces ahí es algo que yo posteo constantemente en redes de que tú puedes estar tranquilo donde estás, pero empiezas a compararte con el mercado y te empieza a generar una insatisfacción que uno dice, haz tu proceso individual. Si tú estás contento donde estás, la empresa te llama la atención, no te compares, ¿no? Entonces empiezan, lo contaba ayer en redes, de una candidata que me decía, María, estoy feliz donde estoy, pero estuve en un seminario con gente de mi industria y gente que hace exactamente el mismo rol que yo tengo, les están pagando casi 40 o 50% por encima de mi salario. Sí Wow. o sí me quiero mover de trabajo. Y yo le decía, ¿de verdad solo por ese driver estás buscando trabajo? Entonces empecé a indagar, ¿estás feliz? ¿Hay crecimiento? Sientes que con lo que te estás ganando? Y me decía, sí. Entonces, entonces aquí viene otro tema y es lo indispensable de ir construyendo un carácter lo suficientemente sólido que te permita blindar de ese mercado que te está influyendo, donde algo que me decían en los comentarios la gente es, todos tendemos a inflar nuestros salarios, casi siempre. Entonces no le creas a ese que te está diciendo que se está ganando un 30, un 40%, un 50% por encima tuyo porque puede que ni siquiera sea real. Pero tú crees esa Claro. realidad y automáticamente te genera insatisfacción de que donde estás no te están valorando como es, ¿no? Entonces, para concluir la pregunta que me haces es decantar la información, industria, el cargo al que estás aplicando y a partir de ahí tú puedes construir un discurso para que muestres lo que ellos están buscando. Ese es el éxito de un proceso de selección. Siguiendo con el caso de tu cliente, que me llamó mucho la atención, y es cuáles son esos drivers que uno debería tener en cuenta al momento de si quiere cambiar de trabajo o no. Porque pues obviamente pues el aspecto pues, monetario es importante, pero ¿qué otros aspectos uno debería tener en cuenta antes de decidir cambiar de empresa? Ok, a ver, también hay que entender esto, ¿no? Yo siempre considero que para uno responder esta pregunta tiene que venir desde la construcción individual, ¿sí? Tengo candidatos que me llegan y me dicen, María, estoy en una posición interesante, creo que ya alcancé como ese objetivo profesional en este momento, me siento tranquila. Esa tranquilidad es sinónimo de zona de confort. Esa plenitud que estoy sintiendo me debería movilizar a hacer un cambio y seguir buscando y seguir buscando. Entonces ahí es donde yo les digo, es increíble cómo el concepto de éxito no lo construimos nosotros, sino que les otorgamos el permiso a que otros lo construyan por nosotros. La sociedad, el mercado, la industria. Entonces ahí es donde, por ejemplo, con cada caso particular les digo, ojo porque no siempre hay que hacer un cambio laboral.
Por ejemplo, una mamá que se acaba de reincorporar de una licencia de maternidad, no es momento de hacer un cambio laboral. Una persona que acaba de empezar a estudiar una maestría donde le va a tocar dividir muy bien su tiempo entre estudiar, cumplir con reuniones de oficina, no es momento de hacer un cambio laboral. Incluso en estos días me llamaba una persona muy cercana y me decía, me caso en 3 meses. No sé si empezar a moverme y yo le decía, no es momento, te vas a casar, o sea, disfrútate esta etapa de showers, de reuniones, de tu vestido, de la preparación. No es momento de cambiar, ¿no? Entonces me dicen, no, pero es que para casarme necesito tener más ingresos, traer, eso te lo han metido, pero con lo que hoy por hoy estás viviendo con esa persona te alcanza. Sí, perfecto. Entonces, ¿no? Entonces siempre ahí lo que tú dices, ¿cuáles son esos drivers que uno debería entender? Es a partir de tu realidad empezar a hacer como un checklist de estas cosas. Entonces, por ejemplo, obviamente arrancaría con temas salariales, con lo que te estás ganando te está permitiendo cubrir tus gastos básicos y dejar por lo menos un 10% para ahorrar o invertir mensualmente. Adicionalmente, que tú sientas que tengas calidad de vida, pero ese concepto de calidad de vida es muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, para mí calidad de vida es tener flexibilidad, ¿sí? Llámese flexibilidad de no tener que ir a la oficina o flexibilidad de te digo, Juan, oye, podemos mover una reunión y al final del ejercicio no me afecta el resultado de mi gestión. Em, Otra cosa súper importante es, hay personas que me dicen, no, el crecimiento en esa empresa está estancado, pero pues es que ¿por qué nos han metido tanto crecer, crecer? Mira, yo conozco empresas que tienen personas que se ganan muy buen salario, no tienen personas a cargo, el cargo se llamará, no sé, coordinador comercial, pero le reportan al gerente general, tienen calidad de vida, se ganan buena plata, no están en reunión tras reunión, entonces hay que como desestructurar tantos imaginarios que nos hemos metido de cómo debería ser ese crecimiento para realmente responder desde tus necesidades individuales, ¿sí? Entonces, creo Ok. que por ahí va el tema. Y me parece clave eso último que mencionas, como de tener en cuenta eso, porque a mí, pues, en mi anterior trabajo, o en mi anterior posición, más bien, iba como a 10.000 por hora y luego pues cambié de posición y pues es un poquito más tranquilo, o bueno, por lo menos yo lo percibo así. Y a veces me pasa eso, como porque no estoy yendo a 100 por hora, entonces creo que no estoy haciendo nada. Uno se Y a veces me acostumbra pasa a eso. esa adrenalina, es increíble. Entonces uno empieza nos han metido una idea de productividad, de hacer 20.000 cosas a la vez y uno se vuelve adicto a ese caos, ¿no? Entonces a mí me pasó, yo ahora que soy emprendedora, yo como venía de una estructura corporativa de reuniones, de esto, de lo otro, hay momentos, y ahora que soy mamá me ha costado más, de ok, ya hice asesorías, ya recluté candidatos, ya publiqué redes, ya hice guiones, ya tengo todo organizado, pues nada, voy a estar con mi hija, a gozármela sin celular y sin nada, y digo, ay no, pero todavía son las 3 de la tarde, ¿no? Exacto. Entonces, cuesta, ¿no? Cuesta mucho. Muchísimo, cuesta mucho y eso impacta hasta en la misma salud mental, ¿no? Que creo que es súper importante eso. Ya vamos a hablar un poquito sobre eso. Pero dentro de este espacio y siguiendo con el caso de tu candidata o de tu cliente, sentía que no la valoraban mucho en la compañía y fue otra historia que también contaste tú. Un candidato muy, muy bueno que hacía de todo, pero parecía ser invisible en la compañía. Uno cómo puede evitar esto o cómo puede dejar de ser invisible, porque pues sin duda alguna yo creo que todos hacemos lo mejor que tenemos con lo que podemos y creemos que nuestro trabajo es muy bueno, pero no nos vemos reconocidos. Y creo que el ser humano, lo hablaba con otro emprendedor hace 2 días, el ser humano, por más que no quiera, sí busca un poquito de reconocimiento, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Y lo que dices es tan cierto y pasa tanto, no solamente en el ámbito laboral, en el ámbito personal. Las personas lo dan a uno por sentado. Uno mismo se da por sentado. Mira, yo ahorita que vamos a hablar de salud mental, yo todos los lunes me veo una hora con mi psicóloga porque voy a terapia, me fascina ir a terapia y yo sentía que el mundo laboral y la vida es estar en un piloto automático, ¿no? Todos los días uno tiene rutina, repite lo mismo y yo le decía a mi psicóloga, oye, siento que como que no hago nada y sobre todo en el rol de mamá, como que alimentar, jugar, tal, y me decía, vas a coger un lápiz y papel y vas a anotar todo lo que haces en un día, desde que te levantas hasta que te acuestas, con horarios y con minutos. Mira, yo hice ese ejercicio un día y literalmente dije, wow.
soy una super mujer, no paro entre reuniones, sacar a mi perro, estar con mi hija, hacer ejercicio, aprender un deporte nuevo. O sea, yo decía, wow, pero si tú te das por sentado, pues no puedes esperar que los otros te vean. ¿Sí me entiendes? Entonces, el proceso empieza por ti. Segundo, em, yo creo que la competencia más valiosa que puede tener cualquier ser humano es la capacidad de relacionamiento. Siempre, a todo nivel. Para mí la capacidad de relacionamiento es poderte sentar con un CEO y tener una reunión estratégica, no desde lo técnico, estratégica. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo van tus cosas? Tener la comunicación no verbal para poderte expresar con un interlocutor de este tipo, pero también sentarte a tomar un tinto con la persona que te apoya en tu casa. ¿Sí me entiendes? Es esa dualidad y disfrutártelo de la misma manera. ¿Listo? Entonces, si tú tienes buena capacidad de relacionamiento, vas a poder mostrar tus logros, ¿sí? Entonces, devolvámonos un poquito. No te des por sentado, aumenta tu capacidad de relacionamiento y da esa milla extra para que todos se den cuenta de lo que estás haciendo. Que eso es lambonear, que eso es, mejor dicho, que eso es estar. No, eso es vender lo que haces. De hecho, lo vi en la historia de una colega mía que me encantó como lo dijo y decía, ponga en huevo y cacaree, tal cual. Lo que haga, dígalo. Muéstrese como usted es indispensable. Por ejemplo, entonces, te pongo un ejemplo, cosas de la casa, ¿no? Entonces uno está lavando los platos y como son cosas del día a día, uno los da por sentado. Entonces, yo le digo a mi esposo, oye, me quedó linda la cocina limpia, ¿no? Entonces, cosas tan sencillas que me sirven no para que él lo reconozca, porque mi esposo es un tipazo en ese lado, sino es como para autorreconocerme, ¿sí? Entonces, en pequeños ejercicios del día a día, en pequeñas cosas, yo, por ejemplo, no sé, hice una tarea muy sencilla. Oiga, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de mi vida personal en redes. No me gusta estar expuesta ante 74.000 personas y particularmente contar mi proceso. Estoy aprendiendo a jugar tenis desde cero y soy bien buñuela, pero para mí, mejor dicho, yo soy Rafa Nadal, o sea, increíble. Pero contar ese proceso es como, wow, me siento tan orgullosa de lo que he logrado y no lo doy por sentado. No espero a que otros, o sea, como que esa aprobación venga de un tercero, sino directamente de mi proceso. Clave eso, creo que es muy importante eso, empezar a reconocerse a uno mismo y al final, en la medida que uno tiene eso, como que también lo va reflejando, ¿no? De manera como invisible, si se quiere, ¿no? Así es. Ahora, quisiera hablar justamente ahora sí, entrar un poquito más en materia, sobre todo la salud mental, cuando uno está precisamente en búsqueda de trabajo, bien sea sin trabajo o quiere cambiar, pues también está un poquito en modo sobreviviente, ¿no? Pues porque, pues obviamente, pues hay más competidores, si se quiere, hay otros candidatos, también estás expuesto frente a otras personas. ¿Cómo uno empieza a cuidar la salud mental? ¿Tienes algún kit de emergencia que deberíamos tener todos para en esos procesos tener nuestra salud mental un poquito más, pues sí, afinada? Perfecto, Juan. Mira, yo te lo voy a responder no desde mi rol como consultora, sino desde mi proceso personal. Justamente finalizando el 2020, yo empecé a sufrir ataques de pánico, pero horribles, yo me quería morir. En ese momento dije, no, pues voy a ir al psiquiatra, todo esto colapsado, obviamente, post pandemia, fui al psiquiatra, me medican por primera vez, entendí que el medicamento es simplemente un 10% de todo un tratamiento de salud mental, sin psicoterapia tú no haces absolutamente nada, empecé a ir a psicoterapia, empecé a destapar un montón de ollas podridas emocionales que yo tenía y ahí entendí que la salud mental se tiene que trabajar de forma preventiva y no reactiva, ¿sí? No porque entonces aquí, claro, en mi caso lo que tú decías, a uno lo moviliza el dolor y esa primera vez para ir a un profesional de la salud fue movilizada por el dolor, ¿sí? Y lo agradezco tanto, en su momento fueron 2, 3 años horribles, pero que me permitieron ser lo que hoy por hoy soy, ¿sí? Y ahí entonces, en ese proceso, digamos que, mira, yo le puse toda la fe al medicamento cuando estuve medicada y me di cuenta que esto era algo que no me daba un efecto inmediato. Lo que realmente me empezó a dar como unos sentidos tangibles en mi día a día fue cuando empecé a cambiar de hábitos y de mentalidad, que es un proceso, esto no se da en un mes, 2 meses, a mí me costó un año completo, ¿listo? Entonces, ¿qué viene esto? Primero,
Si estás pasando por una situación de vulnerabilidad, llámese acoso laboral, llámese insatisfacción, falsa de propósito, depresión laboral, esa angustia de supervivencia de no encuentro trabajo y me siento completamente rechazado, primero, busca una red de apoyo, valídate, ¿no? Porque entonces todo este tema de salud mental es un tabú, entonces se ve uno vulnerable y no. Entonces, si incluso necesitas en ese proceso un acompañamiento de un psicólogo, de un psiquiatra, de tu familia, alguien que haya pasado por un proceso similar, hazlo, busca ayuda. Segundo, replantéate hábitos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi caso me di cuenta que todo el tema de la ansiedad y la depresión es la acumulación de malos hábitos. Falta de sueño, falta de ejercicio, comer mal, em, también como tomar, buscar como dopamina inmediata, como estar pegada a redes sociales, comer dulce, tomar alcohol, bueno, un montón de cosas que se empiezan a acumular. Y en la medida que yo empecé a atacar cada uno de esos frentes de forma gradual, porque no es algo que se da de la noche a la mañana, empecé a construir rutinas de valor. ¿Sí? Entonces empecé a meditar, yo no tenía ni idea que era meditar, empecé a meditar, entonces si tú estás buscando empleo, búscate una rutina. Si estás pasando por una situación de vulnerabilidad, si entras a las 7 de la mañana al trabajo, levántate a las 5 de la mañana, conéctate a un buen podcast, haz aromaterapia, haz mindfulness, investiga ese tema porque de verdad a mí me ayudó muchísimo. Come bien. ¿Cuántas veces en el ambiente laboral uno come basura? Toma café todo el día. Come harina refinada. Las cafeterías de las oficinas están repletos de panadería. Eso es lo peor para la ansiedad y la depresión, ¿sí? Aliméntate bien, toma, yo por ejemplo ando con, te voy a mostrar, yo ando con un galón de agua para arriba y para Literal. abajo porque es fundamental, ¿no? Y son micro cositas que al final del ejercicio yo vi un cambio de vida rotundo, ¿sí? Esto obviamente sumado a momentos, y esto no es un proceso que es lineal, es un proceso en el que uno tiene días buenos y días pésimos, ¿sí? Y uno dice, no, pero volvió otra vez al punto, y acá estamos, ¿sí? Entonces, haz una rutina, si estás desempleado, aprovecha ese primer tiempo para hacer todas esas vueltas que no has podido hacer, médico, odontólogo, todo ese tipo de cosas. Después, levántate temprano, haz ejercicio, báñate, desayuna, trata de meterte. Hay miles de cursos gratuitos que te permitan como tener un poco la mente ocupada. Para no estar en esos pensamientos rumiantes de me están rechazando, porque algo que tú decías es muy cierto, Juan, o sea, un proceso de selección termina siendo una ventana que abres todos los días de estar expuesta al rechazo. Y eso es horrible, ¿sí? Entonces, ahí, algo que yo les enseño, que me enseñaron a mí en terapia, les enseño a mis candidatos que me dicen y me lloran, y es que es tan dura la realidad de las personas y Sin es, duda. haz cadena de eventos. A mí me lo enseñó en terapia mi psicólogo y es, ok, hoy me estoy sintiendo deprimido con falta de, entonces desglosa qué es para ti sentirte deprimido, ¿no? Entonces me faltan ganas de bañarme. Ok, ¿por qué te faltan las ganas de bañarte? Porque siento que me están rechazando y que no le puedo aportar ningún valor a ninguna empresa. Ok, vamos a hacer esa cadena de eventos y escoge lápiz y papel y empieza a desglosar desde dónde viene. Ok, listo, es que justamente ayer mandé 3 postulaciones y ni siquiera recibí respuesta de ninguno, entonces esa incertidumbre es la que me tiene con ese nivel de frustración. Un hecho, sí, un evento que acabas de detectar. Em, el tema, por ejemplo, de me acaba de llegar la cuenta de la luz y no tengo cómo pagarla. Es otra cadena de evento que te está desencadenando esa sensación de frustración. Cuando tú los empiezas a identificar es, no, no es que estoy loca y me estoy, no, es que hay unos eventos que por supuesto te están generando presión, pero al tú reconocerlos y validarlos te va a permitir tener mayor conciencia, perdón, dentro de tu proceso emocional. Entonces, creo que contándote un poquito mi historia, te cuento lo que yo también recomiendo porque lo he vivido en carne propia y es lo que a mí me sirve. Y otra cosa, sumado a eso, lo que también he aprendido en terapia es hacer el refuerzo conductual, ¿sí? Por ejemplo, para mí la situación más retadora también como mujer, y muchas mujeres me identifican, es un posparto, ¿sí? Son esas noches que tú estás hormonal, esos días que estás hormonal, agotado, yo me estaba recuperando de una cesárea, lactancia, un bebé que no para. Y mira, no hubo ningún día que yo no me levantara de la cama a bañarme, a maquillarme, a peinarme, a ponerme el vestido más lindo que tuviera, si fuera para que no hacer nada en mi casa, pues hacía mucho, pero digo, no tenía ninguna reunión importante, pero ese es el refuerzo conductual que tú necesitas para decirte a tu cerebro, todo está bien, todo va a estar bien. Y a mí me sirvió. Qué importante eso, ¿no? Los hábitos que uno cree que a veces
Es esa famosa frase que nosotros sobreestimamos lo que podemos llegar a hacer en 3 meses y subestimamos lo que podemos hacer en un año, ¿no? Y al final son esos hábitos pequeños, ese interés compuesto, si se quiere, de hábitos y este refuerzo conductual que también me parece clave. Y voy a entrar en dos temas que tocaste y es cuando uno lo despiden del trabajo, lo sacan por X o Y cosa, pues en la época de nuestros papás que solían estar 20, 30 años en un trabajo, pues naturalmente pues eso era lo peor que a uno le podía pasar. Y yo creo que a uno le transmitieron ese miedo por medio de por las notas del colegio, ¿no? Que uno no podía perder ninguna Nada. materia y todo esto. Si yo lo miro el día de hoy, digo, creo que no hubiera pasado nada si uno hubiera perdido una materia, ¿no? Incluso un año. Te digo, pues mi CEO, mi jefe, pues perdió un año y ella es brillante, fue al MIT, es espectacular. Pero entonces, pues ese miedo que a uno también le han infundado de perder un trabajo, eh, pues básicamente es lo peor que le pueden hacer a uno. Pero lo que tú dices, uno puede tener ese espacio para, oiga, voy a reflexionar quién soy yo, hacia dónde quiero ir, pero creo que se vuelve un poquito más duro cuando uno pasa los 40 años. Quisiera hablar contigo sobre esto, sobre uno pasa una etapa de su vida, sobre todo de edad, y se vuelve un poquito más difícil encontrar trabajo. Uno cómo puede, sí, volver al mercado laboral cuando pasa esto. Mira, yo voy a complementar un poco lo que estás diciendo para poderte responder la pregunta y es que para mí el estar empleado, y lo voy a decir así suene fuerte, pero me encanta poder decirlo, y es cuando tú estás empleado es como cuando tú cazas un tigre y lo metes en un zoológico y lo alimentas todos los días, le garantizas su supervivencia. ¿Y qué pasa cuando tú sueltas ese tigre a la selva? Pues ya no sabe cazar, ya no sabe alimentarse y probablemente en poco tiempo se muera, porque está acostumbrado a que ese otro, ese cuidador, sea quien le dé sentido a su vida. Y eso es lo que pasa. Durante años construimos nuestra propia identidad a través de lo que nos dicen las organizaciones, a través de lo que nos dice nuestro jefe inmediato, lo que nos dicen nuestros compañeros de trabajo. Pasamos 8 horas, mucho más tiempo en el trabajo que lo que compartimos con nuestras familias, ¿sí? Entonces, te lo cuento como para validar. Entonces, venimos a un tema de los 40 más de 40 años y es una realidad. Tú cuando llegas a los 40 años tienes dos caminos, blanco o negro, no hay puntos grises. O estás apostándole después de los 40 años a posiciones de C-level o te quedaste por fuera del mercado. Así funcionan las empresas, por lo menos en Colombia, ¿sí? Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Es, si tú sientes que no tienes, porque no todo el mundo está preparado para ser C-level y también hay que decirlo, si tú no estás en ese mundo de ser C-level y no tienes las competencias, no has tenido la oportunidad de liderar, ok, tienes que mentalizarte de dos cosas. Primero, puedes seguir haciendo tu proceso paralelo convencional de cualquier persona, seguir aplicando, buscando por aquí, buscando por allá, pero también es cómo logras capitalizar todo ese know-how que has logrado acumular por tantos años. ¿Cómo? Porque ahí estoy hablando muy ambiguo, ¿no? ¿Cómo lo capitalizo? ¿Por qué no montas una mentoría? Tantas plataformas de cursos digitales, búscate un aliado. Y así empecé yo. Luego, si quieres, te cuento un poco sobre esa historia de los cursos virtuales que todo lo que tú tienes, esa experiencia, ¿por qué no lo compartes con otro? Empieza a investigar cómo hacer un curso virtual, cómo tú volverte mentor de un curso virtual y de forma paralela te sigues buscando tu trabajo convencional. ¿Por qué no montas unas consultorías? ¿Por qué no montas, aprovechas y capitalizas esa red de contactos? Porque lo que yo siento es que ese tipo de personajes aprovechan la red de contactos y solamente para referir su hoja de vida. Y ahí es donde yo les digo, ¿y por qué no te haces un brief de lo que tú ya sabes hacer, de qué servicios puedes prestar tú a una empresa, a una persona natural también? Entonces, a ver, es una realidad, ¿sí? Pero entonces estás tú en quedarte, ya tengo 40 años y mejor dicho, no consigo empleo y me voy a quedar y me voy a deprimir. Entonces tienes dos caminos, te empleas o sacas un tema de mentorías o incluso los dos, que es el mejor de los dos mundos. Y si vas a seguir por el mundo natural de seguirte empleando, construye un discurso que esté enfocado en que a pesar de que tienes 40 años, tienes toda la capacidad de aprender cosas nuevas, estás interesado en las nuevas tendencias del mercado, cuentas cuáles han sido tus frustraciones que te han permitido crecer y aprender de estas situaciones, ¿no? Entonces, ahí digamos que a mí me cuesta mucho esos candidatos. 40 años para mí realmente son jóvenes, yo hablo más de unos 50 años en adelante.
donde realmente se quedan como en un imaginario, y son los típicos que incluso, por ejemplo, estoy asesorando a candidatas y me dicen, les digo, oye, la hoja de vida no lleva foto. No, es que yo la quiero poner. Y yo les digo, pero no. ¿Sí me entiendes? Están como, o les digo, quita las referencias de la hoja de vida porque eso te quita protagonismo. No, es que mis jefes de mi última empresa me dicen que los ponga ahí y yo. Ok, ya, ya sé que este tipo de candidato no tiene la apertura a trabajar en una empresa joven, una empresa innovadora. Entonces, tienes esos dos caminos, es difícil, siempre valídate, sigue haciendo tu proceso paralelo, pero si te logras emplear nuevamente es ganancia, pero empieza a construir un plan, un proyecto de vida que te permita ir construyendo poco a poco. Obviamente no te vas a ganar el siguiente mes lo mismo que te ganabas en tu último trabajo, pero estás construyendo, vas por aquí. Hoy en día, porque es que antes nos decían lo que, ay, perdóname, lo que tú decías de uno sale de una empresa y no se jubiló en esa empresa, uno es un perdedor, lo que sea, pero en este caso tú no estás arriesgando nada. Tú puedes montar un curso en Hotmart, en tantas plataformas, donde literalmente necesitas es invertir en un micrófono que te costará, no sé, máximo $50, un celular que hoy por hoy todos tenemos muy buenos celulares, eso invertimos en el mejor celular y te grabas y empiezas a crear contenido y crear contenido y crear contenido y empiezas y poco a poco vas moviendo los huevos en diferentes canastas y ahí vas capitalizando esa experiencia tan valiosa que has construido. No es fácil, pero creo que es una salida. Hablando de esto, del rechazo, ahorita mientras escuchándote atentamente, y es este tema del rechazo, ¿no? Porque desde muy pequeños, pues nos dicen, o sea, pues sí, o sea, el rechazo, el fracaso no está bien visto, ¿no? Entonces, creo que es una habilidad que tienen mucho los emprendedores, ¿no? Que están más, son más, no son tan vulnerables al no y logran sobrepasar esto. Ahora, otra situación también que se da mucho es ser mamá y pues naturalmente tú lo has vivido de primera mano, de una experiencia. ¿Qué herramientas también las mamás podrían tener una vez pues tienen a su hijo y quieren volver al mercado laboral o más bien ese duelo? De hecho, tengo una amiga que yo creo que esta semana entró después de su licencia y después de unas vacaciones también, o sea, un montón de tiempo. ¿Cómo volver a estar en esta rutina? Mira, a ver, es que es una pregunta tan compleja que te la va a responder desde diferentes frentes. La primera, no tomes decisiones en caliente. Nosotras, y te lo digo yo que lo viví, no somos las más racionales en posparto. Cuando tú me hablas de una licencia de maternidad, por lo menos aquí en Colombia estamos hablando de los 4 primeros meses de vida de nuestros hijos, que ahí nuestras hormonas están por las nubes, ¿sí? Sobre todo porque tu capacidad mental no es la misma porque estás trasnochando como demente. Entonces, eso no te permite pensar con claridad. Entonces, si estás vinculado a una empresa y sientes que tienes que renunciar, no renuncies, espérate, ¿sí? Tómatelo con calma, ¿vale? No es momento de tomar decisiones trascendentales. Segundo, em, no des nada por sentado de lo que estás haciendo, porque entonces, mira algo que tú mencionabas tan importante, que uno se vuelve adicto al caos, a la adrenalina, a la productividad, ¿no? Entonces uno se siente que por quedarse en la casa, amamantando a tu bebé, jugando con él, durmiendo con él, uno no hace nada. Y mira que incluso a mí me traicionó un poco el discurso hace unos minutos. eh, no, nosotros estamos haciendo un MBA, una maestría, un doctorado y un postdoctorado en tolerancia a la frustración, en trabajo en equipo con tu esposo, en resiliencia, en comunicación asertiva, ¿no? Con todo este tema de la crianza respetuosa. Entonces, de verdad, a mí me encantan esas mamás que después de un tiempo de estar con sus hijos vuelven y se reincorporan porque llegan con o sea, tu clínica mental cambia desde que eres mamá, ¿sí? Entonces, no des por sentado, y si es el caso, por ejemplo, tu amiga estuvo desvinculada un tiempo y demás, pero me imagino que estuvo vinculada con esa empresa, pero hay mamás que literalmente se toman 2 años o un año sin estar vinculada con empresas y es como, no, pues nada, no he hecho nada estos 2 años porque pues me dediqué a mí. Digo, no has hecho nada, has hecho de todo, ¿sí? Entonces, ahí es donde, primero, no dar por sentado lo que haces. Segundo, no tomes decisiones en caliente porque de verdad son información, es tema trascendental. Y tercero, pues cuando ya tengas la capacidad cerebral, es como organiza tus prioridades, ¿sí? Y yo te lo digo súper claro, yo no voy a romantizar. Por ejemplo, mi sueño no es ser solo mamá y yo trabajo desde casa y estoy con mi hija y trato de sacar tiempo de calidad, pero yo amo poder trabajar, yo amo poder aportar, no solamente desde mi rol de mamá, sino como esposa, como mamá de mis perros, como hija, como empresaria, ¿sí me entiendes? Entonces, también como que
si hay momentos en que tú le tienes que poner límites a tus hijos para darte prioridad a ti en tu ámbito laboral, tus hijos también lo tienen que entender, ¿sí? Y para mí mi lema es que si tú te pones es como cuando estás en los aviones, si primero si se despresuriza el avión, mascarilla tú y luego el bebé, si tú estás bien, mamá está bien, bebé va a estar bien. Y lo mismo las personas a tu alrededor. Entonces, creo que es un poco eso y es crean las capacidades que uno como mamá desarrolla. Yo, por ejemplo, la paciencia la he desarrollado a la enésima potencia porque mi hija llegó como maestra de vida a enseñarme eso. Y creo que eso que tú mencionas también es muy clave. No, ahí, no sé si nos puedes compartir desde la visión de la empresa, cómo es esa percepción, ¿no? Porque pues ser mamá pues implica un montón de cosas, como tú lo dices, desarrollar un montón de habilidades, incluso ser ahí sí multitasking, porque creo que eso sí lo hacen muy bien. Quisiera hablar ahora desde el rol de las empresas. ¿Qué es lo que miran? ¿Qué es lo que miran en la primera entrevista? ¿Qué revisan? Los currículums lo ven en 30 segundos. ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que desde el otro lado pues realmente seamos buenos candidatos? Perfecto, te voy a hablar rápidamente del flujograma de un proceso de selección. Tu hoja de vida determina tu nivel de oportunidad de ser incluido o no en un proceso de selección, pero quitémonos el imaginario que está hoy por hoy, y es que todas las hojas de vida las revisa un robot. Mentira. No todas las empresas tienen el presupuesto para invertir en un programa de automatización. Hay unas que sí, solo las grandes. Entonces asegúrate que el formato tenga palabras claves, menos es más. Quítale la foto, quítale caracteres, quítale gráficos y entre más limpio sea, más senior te vas a ver y mucho más probabilidad de que estas máquinas te puedan leer. Pero eso pasa casi que solamente en un 18% de las empresas, por lo menos en Colombia. El porcentaje restante se sigue haciendo de manera manual y tradicional. Pero, ojo, partamos de eso. Yo creo que eso también te ha pasado a ti cuando has buscado trabajo. Cuando uno está redactando su hoja de vida, uno la redacta como para que el CEO de la compañía la lea, entonces uno empieza a meter un montón de palabras técnicas para uno venderse más pro, ¿no? Pero lo Sí, que sí, tú no sí. sabes es que quien está leyendo ese primer filtro de manera manual de tu hoja de vida es el practicante. Y te lo digo yo porque empecé por ahí. Cuando yo empecé en esta empresa de reclutamiento, a mí me ponían, vea, hoja de vida que llegue, hoja de vida que usted filtra si pasa o no pasa. Mira, a mí me tocaba literalmente revisar hoja de vida con Google porque yo no entendía la mitad de las palabras, ¿no? Ok, Y yo decía, qué mamera. Entonces, claro, obviamente le daba prioridad a candidatos que sí entendía lo que estaba redactado que aquellos que solamente me generaban confusión, ¿sí? ok. Entonces, esos son sus dos interlocutores, la máquina y el practicante. Partamos de esos dos hechos. Después pasamos, por ejemplo, al tema del sondeo telefónico, clave, importantísimo. Si te llaman a contarte de una oferta y tú no tienes la disponibilidad para atender la llamada, dilo. Es preferible reagendarla a que me estés hablando así pasito en la oficina o a que no tengas el tono de voz que estoy buscando o que me empieces a dar rodeos, porque yo filtro, por ejemplo, yo no, o sea, si yo te llamo a una entrevista y destino 45 minutos de mi tiempo y más ahora que soy mamá es porque me pareciste un crack. Si no, Ya. no. ¿Listo? He cerrado procesos de selección por la velocidad, incluso solamente a punta de entrevistas telefónicas. Entonces, no es lo ideal, pero ha pasado con algunos clientes de esa forma. Entonces, el prescreening telefónico, súper importante. Hay preguntas como, ¿y cuánto pagan? ¿Y cómo son los horarios? ¿Y dónde está la oficina? Solamente si es un cargo muy operativo. Pero si te quieres proyectar senior, pues no hagas esas preguntas que son irrelevantes, ¿sí? Ok. Después viene el tema de la entrevista. La entrevista es tu momento de brillar, la entrevista, mejor dicho, recuerda siempre proceso de negociación, estés vinculado con una empresa o estés en búsqueda activa, no importa. ¿Listo? Entonces, ahí siempre tener una actitud proactiva, preguntar, preguntas de valor, aplica la metodología STAR, que la metodología STAR a mí me encanta, que es un poquito lo que yo te explicaba del embudo. Cuando respondan de la generalidad a la particularidad. Por ejemplo, no es lo mismo cuando te pregunta un reclutador, ¿y qué haces en tu tiempo libre? No, me gusta leer. Eso es lo que responde el 99% de los candidatos. Más bien responde, me gusta leer, me gusta la literatura inglesa, trato de hacerlo 3 veces por semana y el último libro que me leí es este. Cuando tú me das ese nivel de detalle, yo no pongo en duda lo que me estás diciendo, ¿sí? Ok. Así, aplícalo en todo. Entonces, por ejemplo, estás negociando. Entonces, cuando la parte más importante de la entrevista es la experiencia laboral. Entonces, cuando hables de la entrevista, en la entrevista, bueno, ¿y en dónde estás trabajando? Mira, no, yo trabajo en tal empresa, mi cargo es un momentico. Cuéntame de la empresa, así sea la empresa más reconocida de Colombia, pero no des por sentado que yo como reclutador tengo que conocer la empresa.
Cuéntame Ok, hace cuánto está en Colombia, cuántos empleados tiene, cuánto factura al año, ¿sí? Para que ahí me estás echando más vitrina a ti misma de decir, oiga, si yo le voy a pedir X millones de salario es porque he trabajado en muy buenas empresas. Así sea las arepas de Doña Juana, si me entiendes, ya. es saberte vender. ¿Listo? Y finalmente viene todo un tema de pruebas psicotécnicas. Hay mil pruebas psicotécnicas. Aquí lo importante es responder desde la autenticidad, pero oblíguense a tomar partido. Hay veces nos cuesta como, si respondo esto, van a creer que soy muy egoísta, ¿no? Pero si respondo lo otro, van a creer. Respondan sí o no, blanco o negro, porque si se quedan en esa zona gris de algunas veces, algunas veces, algunas veces, pues no se pueden perfilar y yo prefiero descartar esos candidatos, ¿vale? No sé si respondí ahí tu pregunta. No, tengo un montón de preguntas ya. Solo voy a decir, solo para terminar esto último que tú dices, me parece clave porque incluso, pues en redes sociales, uno termina siendo más afín con una persona que es como firme con su punto de vista, ¿no? Ahí sí, como dicen los tibios, no le gusta porque la gente o prefiere blanco o negro, O ¿no? negro, total, total, así es. Mm, en la hoja de vida debemos poner logros o responsabilidades o qué se debe poner. Yo voy a ir a lo que tú me dijiste rápidamente. Cuando tú estás en un proceso de selección es como cuando te casas con alguien. Cuando tú estás conociendo a alguien en un proceso de selección es exactamente igual. Yo odio esas hojas de vida que son súper extensas y que tienen pues funciones y logros. Yo digo, pero si este candidato me está diciendo todo en la primera cita, que es esta hoja de vida, es como cuando tú sales con alguien en una primera cita y te dice, mis traumas son estos, mi color favorito es esto, no sé qué es esto, uno dice, ay no, pero como que ya me lo contó todo, que no me generó esa curiosidad de una siguiente cita, pasa Sí. exactamente igual. Si tú en la hoja de vida pones absolutamente todo, pues yo para qué voy a destinar 45 minutos de mi tiempo si me vas a repetir lo que ya está escrito en un papel, ¿sí? Entonces ahí es donde yo recomiendo en las asesorías que tengo y es construye una hoja de vida con las generalidades de tus responsabilidades y funciones, mézclale un poquito, por ejemplo, si lideraste un presupuesto de ventas, no lo digas liderar un presupuesto de ventas, sino de 85.000 millones al año. O sea, métele un poquito como de cifras y contexto. Ya los logros los dejas para el momento de la entrevista como complemento a lo que está escrito en tu hoja de vida. Ya. Bueno, ahí entonces tengo que mejorar eso yo, porque yo solo ponía los logros. Solo, o sea, Sí, sí, digo, sí. no, pues para verse atractivo uno debería poner solo los logros, ¿no? Claro, pero los logros, entonces ustedes empiezan a hablar, logré un incremento del market share del no sé qué, no sé qué, no sé qué, y si está revisando esa hoja de vida, el practicante no entiende qué es market share. ¿Qué pasa? ¿Sí me entiendes? En Ok, cambio, un practicante sí va a entender qué es un presupuesto de ventas. Es mucho más sencillo, mucho más general. ya. Clave eso, clave eso. Otra pregunta que tengo y es, tengo un par de colegas o sí, de amigos del trabajo que ya se volvieron amigos y dicen, "Venga, usted debería estar siempre como buscando o como participar en procesos, no de manera tan activa, pero estar ahí como para ver cómo se está moviendo el mercado. ¿Uno debería hacerlo o no necesariamente si uno está tranquilo en su trabajo? Uno tiene que hacer siempre esto, tener su hoja de vida actualizada, tener su LinkedIn actualizado y que ya con eso basta. El estar expuesto, buscar trabajo es todo un trabajo. Hay que sacar tiempo a buscar en portales, organizar aquí, aplicar acá, que buscar el amigo del amigo del amigo. No. O sea, yo siento que si tú realmente estás tranquilo, que no quiere decir que estás quedado frustrado, no, tranquilo y pleno en tu trabajo, simplemente con tener tu hoja de vida actualizada y tu perfil de LinkedIn organizado, vas a estar expuesto de manera orgánica a que te llamen del mercado. De hecho, en Latinoamérica, los perfiles que más se emplean rápidamente son aquellos que están actualmente empleados y logran negociar mejores condiciones de salario aquellos que están pues vinculados que aquellos que no, ¿sí? Y que no están buscando. Yo siempre, mira, lo aprendí de un cliente chileno que me decía como, María, a mí tráeme candidatos solamente que están, como que el que no está buscando es el que yo quiero. Y si yo te estoy, o sea, como que yo quiero que mi plata que te estoy pagando a ti para que me contrates ese candidato, es porque me traigas ese o sea, como el que me diga que no, ese es el que quiero, no el que está aquí ofreciéndoseme todo el tiempo, enviándome 20.000 para postulaciones, sino como ese, quiero desearlo. Así es. Entonces,
Hoja de vida actualizada, LinkedIn actualizado y créeme que ahí se está cumpliendo lo que dice tu compañero de trabajo de estar expuesto y si ya te llaman, pues ya tú evalúas y demás. Yo no te diría ve a todas las entrevistas que te ofrezcan, sino como que indaga en ese primer sondeo telefónico si realmente vale la pena. Incluso si no te interesa a ti, diles que te cuenten de la vacante y con mucho gusto, ya que tú estás en la industria, puedes ayudar a referir personas. Qué chévere tú convertirte en ese puente de comunicación con personas que tú sabes que de pronto sí están en búsqueda activa o que están con mayor interés de moverse y lo puedes hacer. El tema del salario, eso me parece clave. Al final creo que es la pregunta incómoda que obviamente hay que hacer. Cuando en las postulaciones o en el job description colocan salario a convenir, siento que uno va como más a ciegas. ¿Cómo se deben abordar estos temas? Pues mira, es que ay, es tan difícil, es que yo ni sé cómo responderte esta pregunta porque, a ver, cuando una empresa no publica el salario no es porque quiera hacerlo de mala fe, sino que realmente puede ser que esté buscando el reemplazo de alguien que actualmente está vinculado y si lo pone tan explícito, pues se da cuenta esa persona que lo van a echar y que le están buscando un reemplazo. Así de fuerte suena, pero así es. O también sucede que, por ejemplo, hay personas en las empresas, por más de que se manejen los rangos salariales, tú puedes encontrar personas con el mismo cargo, con las mismas tareas y tienen salarios completamente diferentes, porque la realidad de cada uno es muy diferente. Yo, por ejemplo, no soy partidaria en las organizaciones y hay empresas que me han contactado y me dicen, María, ayúdame a estructurar rangos salariales. No lo hago, no me gusta, porque tú negocias no según el presupuesto que tengas en la empresa, sino también del valor de cada candidato. No es lo mismo una persona con un posgrado que una persona que no lo tenga. No es lo mismo una persona que tenga más años de experiencia que una persona que apenas está haciendo prueba y error. Em, entonces hay tantos factores, pero cuando dice salario a convenir, es a convenir dependiendo de cómo te logres vender, ¿sí? Y muchas veces también sucede que son cargos nuevos y las empresas no saben cuánto pagarle a ese cargo y es válido. Y ahí es donde nos contratan a los headhunters y nos dicen, venga, tráigame candidatos potenciales de mis competidores y dependiendo de la realidad salarial que están, pues yo ajusto mi salario a eso. Pero obviamente ahí es donde yo los obligo y les digo, ven, pero a ver, ¿tienes 20 millones o tienes 10 millones? Porque eso obviamente me cambia mucho el espectro de búsqueda. Y ahí es donde trato como de aterrizarlos y me dicen, sí, María, pero si me traes pues un crack, logramos pues. Y a la larga yo soy creyente que si tú logras hacer una contratación y la persona es buena, tu retorno de inversión como compañía se va a ver reflejado muy rápidamente, ¿sí? No te dé miedo a apostarle un buen talento, lo que siempre les trato de decir a las empresas y me cuesta mucho hacerlos caer en cuenta porque son como, no, lo que dice el headcount, lo que dice la casa matriz, digo, sí, pero apuéstale, apuéstale porque un buen talento te puede potencializar tu negocio o te lo puede dañar, dependiendo, ¿no? No, sin duda, y creo que al final, pues no es solo el proceso de selección, sino la curva de aprendizaje, ¿no? De la misma persona entre la compañía, si hace fit o no cultural, y eso Total. termina costando, creo yo que hasta casi un año. He visto que en los estudios más o menos calculan que una mala contratación puede afectarte más o menos entre 8 y 12 meses, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. Entonces, hay que saberlo hacer. Y si tu equipo de recursos humanos tampoco tiene la capacidad de hacer un proceso de selección, pero es bueno en temas de nómina, de onboarding, de desarrollo, magnífico. Pero es que hacer selección es para mí cambiar vidas, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, y lo que tú dices, tú puedes tener un empleo, vas a renunciar a 3 años en un empleo, pero vas a entrar en una posición de absoluta vulnerabilidad y exposición, que es un tema primero de periodo de prueba legal y segundo de esa curva de aprendizaje, no solamente desde lo técnico, sino también de cultura, de ambiente de trabajo, que no es fácil, es muy difícil. Entonces, hay que valorar tantas cosas, pero la gente solo es salario, si es híbrido, cómo se llama la empresa y cuántas personas a cargo. Y uno es como, Dios mío, no, no es por ahí. Eso que tú mencionas también me parece clave y es, bueno, creo que aquí le estoy dando, ya estamos extrapolando mucho esto, pero sí parece como una relación sentimental o incluso de amigos y es, uno también cómo se da cuenta en esas primeras llamadas o entrevistas que de pronto la empresa al que le están pintando no es tan chévere, porque me acuerdo que tú lo pintas, lo hablaste una vez en alguna experiencia tuya. Papá, y te la voy a volver a contar. ¿Te acuerdas del cuento que en pandemia fue la peor experiencia laboral, que fue lo que me movilizó el dolor para estar donde hoy estoy? Mira, hay muchas señales de alerta que tú como candidato desde el principio tienes que detectar, no solo con las preguntas que formulas durante la entrevista, sino lo que vives a lo largo del proceso de selección. En mi caso particular,
Yo recuerdo que cuando me llamaron a ofrecer ese cargo desastroso, me llamaron la primera vez a las 7:50 de la noche. Hola Dios María, ¿cómo santo. estás? Mira, tengo este cargo, ta, ta, ta. Y yo dije, espectacular, porque en ese momento no se me cruzó con ningún tema laboral de donde yo estaba. Segunda llamada que me hicieron, nuevamente como a las 8 de la noche, yo dije, no hay problema, lo máximo, ta, ta, ta. Me citaron ya una primera entrevista virtual, esa primera entrevista era a las 10 de la mañana, se conectan 10:15 y yo ahí con uno 15 minutos conectado virtual, eso es eterno, ¿no? Uno es No. como, Y en ¿qué esos hago? procesos, No, no. les escribo, no les escribo, no quiero parecer ansiosa, no, no. Entonces, bueno, 10:15 se conectan a decirme que si les daba 20 minutos más porque no habían terminado una reunión. Yo digo, ok, ojo que aquí estoy viendo una señal de manejo del tiempo difícil. Pero dije, ok, no hay problema. Em, Cuando llego a la etapa final de ese proceso, me dicen, vas a tener una última conversación, ni siquiera entrevista, conversación con una par tuya, como con una colega tuya que sabe mucho del tema, ya está en Medellín, para que converses con ella. Y dije, ok, perfecto. Para resumirte el cuento, cuando yo entro a esta empresa, las jornadas laborales iban desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, no paraban, o sea, 7:30 de la noche cuando ellos me llamaban era la hora usual que ellos contactaban candidatos. Las 11. Exacto, no, literal. Eh, el tiempo no lo administraban, citaban candidatos y además a mí me aterraba que eran candidatos incluso de C-Level y los citaban 11 de la mañana, se conectaban 12 del día, un desorden en el manejo del tiempo nefasto. Y la que terminó siendo mi última conversación, terminó siendo mi jefe directa, que no tenía ni idea de liderar y me cambiaron a mí todas las condiciones a último momento. Entonces, tú te das cuenta de las horas en que te llaman, si te están cumpliendo los horarios. A ver, si hay un cambio de entrevista, pero te avisan oportunamente, no pasa nada. Es parte de tu capacidad de adaptación. Em, que no, por ejemplo, a mí me encanta hablar en los procesos desde la primera fase, cómo es ese proceso de selección, cuántas entrevistas son, quiénes participan, cuánto va a tardar el proceso de selección. Pero esas empresas que empiezan a una entrevista, dos entrevistas, tres entrevistas, cuatro entrevistas, y mejor dicho, ya vas en la quinceava entrevista y tú dices, pero ¿qué es esto? Ahí te estás dando cuenta que es una empresa que para tomar una decisión son muy inseguros y tienen que recaer en muchas personas para estar seguros de una decisión. Eso es mucha burocracia, ¿sí? Entonces, hay muchas señales de alarma que me encanta como decirles, venga, tenga ese rol proactivo de indague, 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 y no solo lo que dice Google, sino pida referencias también. Mucha gente, no, es que me encantaría trabajar en esa empresa porque es Great Place to Work. De estas encuestas de clima orgánico, son las peores. O sea, yo tengo unos casos que ni te cuento, porque, bueno, no todas, no puedo generalizar, pero realmente se escudan en un título que es una encuesta que no tiene mayor sentido, y se ven unas prácticas que realmente no son las indicadas para uno como candidato. Entonces, como te traten durante el proceso de selección, la comunicación, el mensaje, el manejo. Ah, por ejemplo, me pasó con una candidata que me decía, María, me llamó la reclutadora y luego ya me pasaron con jefe inmediato, pero para pasarme la entrevista con jefe inmediato me hicieron un montón de recomendaciones súper raras, que me vistiera bien, que me peinara bien, que por favor quitara la lámpara de acá atrás, que por favor, o sea, como rindiéndole una pleitesía pues a ese jefe inmediato cuando realmente pues es una empresa mucho que me la habían vendido como súper flexible. Flexible. Entonces mira cómo tú te vas dando cuenta de ciertos detalles de la cultura solamente estando en el proceso de selección. Porque seguiste después de esos red flags, si se quiere. Porque ya estaba, o sea, no estaba cansada, pero Ya. quería hacer ese cambio, ¿sabes? Como que ya no había dónde crecer donde yo estaba. Y dije, ay, como que quiero moverme un poquito y me dejé llevar por esa curiosidad laboral. Ya. Ahorita tocaste el tema del posgrado, ¿no? El posgrado, qué tan importante hoy en día es un posgrado teniendo en cuenta que, bueno, que a veces, pues sí, el conocimiento se puede encontrar por YouTube. Obviamente hacer un MBA y un magíster no estoy diciendo que es algo menor, pero sí que es cierto que pues los tiempos han cambiado. ¿Cuál es tu perspectiva sobre un MBA y sobre un máster? Entender muy bien el driver que te lleva a hacerlo, por tu crecimiento profesional, por tu crecimiento individual, incluso a los que se van por fuera del país para vivir otra experiencia personal espectacular. Pero si tu driver es para tener un mejor salario o para tener posiciones de liderazgo, estás completamente equivocado, ¿sí? Yo he cerrado posiciones de C-level con personas que solo tienen un pregrado.
¿Por qué? Porque se saben vender, porque para mí el mejor MBA, magister, maestría, todo es la experiencia. Tú no te puedes quedar en la teoría si no lo sabes aplicar. Y está espectacular, pero es que no romanticemos estudiar un posgrado, quita tiempo, te, te sobrecarga mentalmente mientras estás trabajando. Es que no es que tú pares el trabajo, ¿no? Es trabajar de 7 a 5 y llegar a conectarte de 6 a 11 de la noche. Y en qué momento tienes vida, estás con tus hijos, con tu esposa, ¿no? Sumado a lo que cuesta. Es que económicamente es exagerado, son ridículos los valores, lo que cuesta, que termina siendo un filtro. Se endeudan, ¿no? Entonces es un montón de cuotas y esperas entonces que en el siguiente empleo entonces ya vas a tener y recuperar esa inversión. No. O sea, Que hay un estudio si de Harvard diciendo eso, ¿no? Que los MBAs ahorita están luchando con esto. total, total. Entonces ahí es donde yo digo, identifica tu driver que te lleva a un tema de un posgrado, de una especialización, de un MBA, que no es un tema de mejor salario y de mejor cargo, porque si es así te vas a frustrar y tengo miles de historias por contarte, ¿sí? Si lo haces por un tema tuyo que quieres profundizar, evalúa tu entorno. Tienes el tiempo para hacerlo donde tu entorno, por ejemplo, si acabas de ser papá, pues no te metas a hacer eso, ¿sí? Acabas de cambiar de cargo, no es el momento tampoco, ¿sí? Incluso si estás pensando en cambiarte de ciudad, tampoco es el momento. O sea, de verdad, esto es un momento coyuntural muy difícil que tienes que saberlo manejar de la mejor manera, porque entonces por estar en la maestría, y yo conozco casos de personas que me dicen, María, yo arranqué la maestría con una inversión económica, pensé que lo iba a lograr las dos cosas y me tocó renunciar al trabajo para poder sacar adelante porque no me daba la vida, o lo uno o lo otro. Entonces, hay que saber identificar esos drivers que te posicionen a mejores salarios. No, vuelvo y te digo, yo he cerrado posiciones muy importantes con gente solo con el pregrado. Entonces, eso depende. ¿Cómo hacer ese salto del middle management a ser considerado C-level? ¿Qué habilidades debe desarrollar? ¿Qué debe aprender? ¿Qué sé yo? ¿Qué debe tener en cuenta? Mira, siempre transversal, relacionamiento, saberse vender, saber construir relaciones de valor, incomodarse, no solamente relacionarte con la gente de tu área, sino con el financiero, el de logística, tengas o no tengas que ver en tus tareas diarias con esas personas, que te hagas notar, que sepan quién eres tú. Em, no esperes hasta que la empresa y la organización te dé a ti el título de líder. Lidera implícitamente, lidera, así no tengas personas a cargo para probarles o no vacaciones, indirectamente, involúcrate en proyectos, trata de tomar liderazgo en iniciativas chiquitas. Desde organizar el cumpleaños, uno arranca así, o sea, como teniendo visibilidad, venga, yo organizo el cumpleaños de los del piso, de los del área, y así poco a poco vas teniendo ese liderazgo de incomodarte un poquito de tus tareas por las que te contrataron y ir un poquito más allá, ¿sí? Y obviamente basado pues en el relacionamiento. Es un proceso que se va dando y se va construyendo y se va construyendo y obviamente esto también, para mí, esto viene de con qué tipo de personas te estás relacionando, ¿sí? Y algo para complementar, por ejemplo, un plus, ahí sí voy a romantizar todo este tema de los posgrados y de la formación académica, lo que te trae es que te estás codeando con gente muy top, ¿sí? Sin duda. En visión, en enfoque, en recursos económicos, en oportunidades. Entonces, bueno, si no tienes para hacer la inversión económica de una formación académica, pero sí rodéate de personas que te aporten, o sea, escucha podcast de personas que te aporten, que te inspiren, ¿no? Blíndate. Me escuchaba un podcast que tú tuviste con una persona que me encantó de cómo nos cuidamos emocionalmente, de no veo noticias, o sea, no veo cosas que realmente terminan contaminándote de este disco duro. Entonces también es un poquito eso, o sea, de pronto es muy ambigua mi respuesta, pero es un proceso que se construye todos los días con micro tareas o sí, funciones y que a largo plazo te van a traer un resultado. Y mira, los que terminan siendo C-level, créeme que hay un estudio que nos demuestra que casi que el 70% de los que llegan a esas posiciones de liderazgo no lo tienen per se, o sea, como que no es su fija, su meta de me levanto todas las mañanas porque yo algún día, no, como que se van involucrando y cuando menos piensan, oigan, hemos visto en usted esta posibilidad, quiere ser el gerente general, listo, dale, perfecto, ¿sí? Claro, hay otros más estructurados, con cursos internos y demás, pero creo que el proceso se disfruta más de manera orgánica que construyéndola como una meta fija. No puedo dejar de lado pues, la inteligencia artificial que se está hablando en todo lado. Yo no creo que los procesos de selección sea algo
pues que no entre pues en este espectro. ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para mejorar, a mejorarnos como nosotros como candidatos, si se quiere, o las mismas empresas conseguir mejores candidatos? Pues mira, yo a las empresas les diría que no todas las empresas hagan uso de temas de inteligencia artificial. Yo las recomiendo es más cuando tienen procesos de selección masivo que te ayudan a optimizar el tiempo de un primer filtro. Pero no podemos deshumanizar los procesos de selección, porque por más de que te filtre, que la hoja de vida, que las palabras en la entrevista y demás, pues es que nosotros tenemos el poder de entender el candidato como un todo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado qué tipo de procesos estás tercerizando o manejando con inteligencia artificial. Ahora, como candidato, ¿qué plus le puedes dar si tú lo sabes utilizar muy bien? Es primero que todo, hay miles de cursos de cómo utilizar inteligencia artificial, de cómo darle el comando específico para que sea utilizado a tu favor. Por ejemplo, en la redacción de hoja de vida, espectacular un chat GPT, cómo te ayuda a redactar en funciones, en logros, te puede incluso direccionar dónde aplicar, dónde no aplicar, cuáles son los headhunters que están en tendencia, o sea, como que te organiza y te procesa la información que antes a uno le tocaba hacerlo de forma autodidacta, de buscar en Google, organizar la información, acá te optimiza, ¿no? Em, pero ojo, y lo veíamos justamente esta semana, cómo nos convertimos esa inteligencia artificial reemplazando esa red de apoyo, reemplazando ese profesional de la salud mental para contarte como, mira, estoy frustrado, no consigo trabajo, ¿qué debo hacer? Y lo por del cuento es que esta inteligencia artificial te da un montón, como ya te conoce también, te da un montón de Total. información muy alineada, pero ojo con eso, mucho cuidado, muchísimo cuidado con eso, porque hemos visto casos desafortunados donde pues no se da el manejo como se debe dar. Entonces yo te diría, te ayuda mucho, por ejemplo, a revisar palabras claves, te ayuda a redactar estratégicamente funciones y de pronto tú lo tienes muy operativo porque a uno le cuesta como venderse, entonces te ayuda a redactar. Em, por ejemplo, sé que muchas empresas utilizan esa primera llamada de filtro a candidatos a través de inteligencia artificial, pero también se está mal utilizando para estafas y cosas que no son. Yo realmente, pues no sé, yo en eso sí soy un poquito más tradicional, estoy en ese proceso de cambiar el chip, em, pero es que odio deshumanizar los procesos de selección. Para mí, mira, yo hice mucho tiempo selección masiva cuando hacía aperturas de tienda y entrevistaba en un día 110, 120 personas. Y levanté la mano y dije, esto no es lo mío. Yo no soy máquina que reviso y reviso y reviso. Yo quiero conectarme con la esencia del candidato, con quién vive, qué come, qué hace. A mí eso me encanta. Entonces, pues no sé, como que ahí hay que saberlo utilizar con mucha precaución. Buenísimo, María. Para finalizar este espacio, que la verdad creo que ha sido de muchísimo valor, si en este momento una persona nos está escuchando y va camino a su entrevista, ¿qué consejo le darías antes de que entre? Me encanta. Aproveche estos minutos mientras va camino a la entrevista y es investigue muy bien la empresa, investigue muy bien el sector, no se quede con lo que dice en Google de empresa que se dedica, no, o sea, mire también qué dicen otras fuentes de información sobre esta empresa y lléguele con datos curiosos al reclutador durante la entrevista. Aplique la metodología START cada vez que usted responda, responda de la generalidad a la particularidad. Entre más detalle dé, más credibilidad le da a sus palabras. Tenga un rol proactivo, indague, no le dé pena ni miedo preguntar, haga preguntas de valor. ¿Por qué se generó la vacante? ¿Por qué me estás considerando como candidato externo y no darle la oportunidad a un colaborador interno? Mira que con esta pregunta incluso está reemplazando la pregunta cliché de ¿qué oportunidades de crecimiento hay? Reemplázala por una más de valor. Es un cargo nuevo, ¿qué pasó con la persona que estaba en este cargo? ¿No? Em, ¿Qué más te puedo decir para esta persona? Confíe, confíe en su instinto, vaya con, mejor dicho, si está yendo de forma presencial, con los oídos abiertos, ojos abiertos, cómo se visten las personas, hay más hombres, hay más mujeres. em, no sé, es que yo soy socióloga, a mí me enseñaron mucho a hacer etnografía, entonces me encanta el tema de ver esos pequeños comportamientos que te terminan dando un sentido. Entonces, analice todo. No solo, bórrese de la cabeza que usted va a ir a ser evaluado, usted va a evaluar ese futuro empleador o ese futuro esposo, como dices tú. No, súper, súper, súper interesante, María. Creo que ha sido espectacular esta sesión. Gracias por esta consultoría. Yo creo que cada uno de nosotros también podemos aplicar, como te decía yo, pues con lo de la hoja de vida tengo que tomar nota, tengo que evaluar, corregir. Y de verdad, gracias por este espacio. No, a ti, Juan, gracias por lo que haces, gracias por incomodarte y sé que tienes tu trabajo
pues, formal, pero te estás incomodando un viernes hasta ahora para sacar este espacio y conocer un poco más de lo que hacen otras personas. Así que pues mil gracias por buscarnos. María realmente es una experta en atracción de talento. Si tú quieres mejorar tu perfil, te voy a dejar en la descripción un link para que puedas empezar un proceso con ella y sin duda alguna puedas encontrar el trabajo de tus sueños. Así que nada, si crees que este contenido le puede servir a alguien más, por favor compártese y nos vemos en un próximo episodio.